estamos programando el tema registro de datos, que es una parte prácticamente del desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, esto está aplicado, esta lección para ese tema. Entonces, ¿qué es la recolección de datos, no? Como bien pueden observar, dice, son técnicas, ¿no? Es el uso de técnicas e instrumentos. Aquí está, estoy poniendo con mi flechita, y técnicas e instrumentos, ¿para qué? Para recolectar información acerca del objeto de investigación, lógicamente. Entonces, ¿para qué queremos recolectar? Para hacer un adecuado análisis, pero para eso nosotros tenemos que saber exactamente cómo vamos a hacer, cómo vamos a recolectar esos datos, porque ya tenemos en cuenta muchos aspectos que hemos desarrollado, ¿no? Dice, ¿para qué sirve? Para tener información de la persona, la experiencia o conocimientos. Entonces, tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar nuestra ficha de recolección o instrumentos, cuál es el enfoque que vamos a tener en nuestro trabajo. ¿Es un enfoque cuantitativo o es un enfoque cualitativo? ¿O es mixto el que voy a hacer en cuanto a mi cuestionario probablemente? Pero el enfoque, ¿qué es? Ay, perdón, Cesario. Ya, ¿qué es, no? Entonces, tenemos el cuantitativo. ¿Qué cosa? Porque va a medir. Sí, decimos que va a medir. Entonces, ¿qué características tiene? Va a probar una hipótesis. En el cualitativo, lo que intentamos es comprender la realidad que se investiga desde el punto de vista, como dice, subjetivo, ¿no? Ahí no se prueban hipótesis tan como la otra que es exacta. Acá arriba examinamos la realidad objetiva, abajo la realidad subjetiva. Aquí son las relación de datos que tenemos ya está muy estandarizado, a diferencia de otro tipo de técnicas que se utilizan en el enfoque cuantitativo, ¿no? Y no usamos estadística, sino son descripciones narrativas de lo que hemos obtenido como información. Y los resultados en la cualitativa no se generalizan, ¿no? Sino es para ese grupo, a diferencia de los enfoques cuantitativos, bueno, y el otro es una combinación de ambas. ¿Qué más tenemos que saber en primer lugar? Ya saben, un estudio de este tipo cuantitativo, doctora, o es cualitativo. Es qué técnica voy a investigar, o sea, qué voy a aplicar. Y la mayoría confunde, jóvenes confunde, como dice acá arriba, técnica con instrumento. O sea, ¿qué voy a usar? La técnica es la encuesta o la entrevista. O sea, ¿qué voy a hacer? Generalmente la encuesta está más referida a un estilo más, un enfoque cualitativo, ¿no? Hacemos a veces un muestreo probabilístico para aplicar la encuesta. ¿Y qué hace uso la encuesta? Es el cuestionario, no es lo mismo. Por eso en el desarrollo de lo que es la recolección de datos, en la producción y registro de datos, hay que describir qué estás haciendo, qué técnicas estás empleando. Es encuesta, es entrevista, ¿no? Ahí el enfoque es cuantitativo. Y generalmente, como dice aquí, es por lo económico, rápido, y generalmente aplicamos pues sin que el sujeto coloque nombre, su apellido, ¿no? Solo que la desventaja es, como dice, a veces hay menor veracidad porque o también no recoge exactamente lo que quisiéramos, específicamente en las variables que son complejas y que requieren muchos instrumentos, si tuviéramos una relación de variables complejas. En cuanto a muestreo, o sea, la entrevista, no usamos una célula, una hoja de entrevista con unas preguntas abiertas, en las cuales no le vamos a dar a la persona, sino vamos a hacer como una entrevista periodística, ¿no? Vamos a empezar con ellos. Pero para eso también existe un muestreo selectivo de aquellos informantes a los cuales vamos a obtener la información, ¿no? Es más verídico, permite una retroalimentación y, bueno, cuando ya tenemos la información, podemos elaborar muy bien fácilmente los resultados, ¿no? Pero no es económica, demanda más tiempo. Entonces, nuevamente ya repitiendo, ya no lo repetimos, ustedes no pueden olvidar de colocar ¿qué es? ¿Entrevista o es encuesta lo que van a realizar? ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir. ¿Qué es entrevistas o encuestas? Tienen preguntas que son abiertas o son cerradas en la elaboración de nuestro cuestionario, o a veces en la entrevista generalmente es, como voy a repetir, ustedes tienen unas 5 o 6 preguntas y sobre eso graban, escuchan, ¿no? A diferencia de la técnica que más nosotros realizamos, que es la encuesta. La encuesta puede tener preguntas abiertas o cerradas. ¿Y qué es una pregunta abierta? Que también va a tener una respuesta cualitativa, ¿no?
pero no vamos a ahondar sobre ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, acá les he puesto, ¿qué opina acerca de la vasectomía? ¿No? Yo pero podría combinarlo simplemente al final, o si no, colocar al final, y como hacer un cuestionario ahora, usted se realizaría vasectomía, conoce que la vasectomía es un método, pues, ¿no? Por ejemplo, para evitar un embarazo, ¿no? Desde el punto de vista masculino. Entonces, podríamos elegir una serie de cosas, dar de conocimientos, pero al final podemos tener una pregunta abierta. La pregunta cerrada o estructurada, como ustedes dicen, son preguntas que son concretas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dónde vives? Vamos a obtener una respuesta concreta o son cuantitativas, ¿no? Las respuestas. La entrevista, necesitamos para que haya una entrevista siempre dos elementos, el entrevistador y el entrevistado. ¿Y para qué hacemos esto? Es una entrevista, es una forma, como se dice acá, verbal. Yo le voy a preguntar, ¿no? A preguntas que yo he elaborado. Yo no le voy a dar a él la encuesta para que lo llene, sino yo lo tengo, puedo anotar, ¿no? Diciéndole, indicándole al entrevistado que voy a escribir algunas respuestas, a otros no les gusta, a otros le van a decir que lo vas a grabar. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a desarrollar. Entonces, los entrevistados deben ser personas relacionadas a la organización, al sistema actual o al sistema propuesto. A lo que, por ejemplo, si yo voy a hablar sobre violencia contra la mujer, tengo que, y quiero hacerlo, por ejemplo, desde el punto de vista cualitativo, voy a tener que hacer una entrevista directa o también por grupos focales, como acá está, ¿qué tipo de público? Por grupo focal, o sea, no significa que puedo elegir unos 10, 20, sino que aquellas personas que están involucradas, ¿no? Porque hay mujeres que pueden haber sufrido violencia, podría juntarlas y con unas preguntas clave, ¿no? Hacer que cada una responda, ¿no? Por ejemplo, usted siente cuando le dicen, no todas han sufrido, de repente las mujeres piensan que no es algo de la violencia, no que ella sufre, si es una comunidad rural, pensar que es parte del matrimonio, ¿no? Como así hay eh, muchas conductas que tiene el varón, que es el jefe y no hay más, es la última palabra. Entonces, eso ya incluso es una violencia ya, ¿no? Entonces, podemos trabajar con grupos exactamente hay varios tipos o formas de trabajarlo, o como individuo cuando es una entrevista, individualmente, directamente o grupal. ¿Y cuáles son los medios que utilizamos? Estoy copiando nomás, que podemos usar generalmente se busca, lo que se busca es que lo que sea personal. En una entrevista es necesariamente personal. En cambio, cuando es una encuesta, puede ser telefónica, puede ser por correo, ¿no? O por un correo certificado también. Pero la entrevista es eminentemente personal, ¿ya? Entonces, la fase es la entrevista, generalmente estamos en el diseño de la entrevista, tenemos que, eso no es parte del estudio, simplemente es como tú te preparas para hacer una entrevista. No estoy diciendo, eso tengo que escribirlo en mi método y metodología. No, estoy diciendo cómo te vas a preparar. No es así nada más. Ah, tengo 5 preguntas y voy a estas personas a entrevistar. No, hay también un diseño, ¿no? Tienes que poner cuál es el objetivo de la entrevista, cuántas personas voy a entrevistar y cómo va a ser mi cuestionario. O sea, qué voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es esta es una entrevista de salud bucal. Importancia de la salud bucal. Ese es tu tema. Has elegido. Entonces tienes que diseñar tu cuestionario y dice, ¿por qué es importante ir al dentista? Entonces ya te dirá, ¿no? Bueno, para que me cuiden los lentes, ¿entiendes? Y ¿cuáles son las consecuencias si es que no te haces tu higiene? Pues te dirá lo que él responda, no estamos diciendo otra cosa. Pero pueden hacer preguntas dirigidas, pero lo más importante es, ¿consideras importante la enseñanza de la higiene bucal? ¿No? Algo así. Entonces, para poder concretar finalmente a lo que tú quieres. Entonces, tienes que ser eso es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ciertas citas, contactos, hay que llamar, dónde vas a hacer la entrevista, cómo vas a a recoger tu información, a través de una libreta de notas, a través de una grabación, o sea, esos detalles, ¿no? Que vendría a ser la entrevista, ¿no? Y luego ya, bueno, ya esa es la categorización, eso que ya se hizo en la investigación cualitativa, es cómo llegamos al análisis y tratación de datos.
que tiene una forma diferente de poder hacer el análisis de datos. Que eso está también en el texto que se le ha subido a ustedes. Es la preparación, ¿no? Preguntas, cuánto tiempo voy a hacer, tengo una agenda o lo voy a grabar, en qué lugar lo voy a hacer, he llamado, la cita lo he hecho con anticipación para que no falle, entonces todo eso implica una entrevista, no es tampoco simplemente llamo a cualquier persona, no, tiene que ser parte de la información que me tiene que dar. Esta es la encuesta. La encuesta es un conjunto de preguntas utilizadas para recolectar información de una persona. La encuesta. La encuesta que utiliza, que tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir acá, para que no se olviden, jóvenes. Técnicas de recolección de datos, que hemos hablado de la entrevista. ¿Cuál es la otra técnica? La encuesta. ¿Pero qué utilizan ambas? Retrocedemos. La encuesta que utiliza, cuestionario. ¿Qué utiliza la entrevista? Una cédula de entrevista, o sea, una cédula que es personal de preguntas. Ahora vamos nuevamente. Entonces, la encuesta tiene un conjunto de preguntas que va a recolectar información y utiliza un cuestionario. Ahora, el cuestionario tiene cuatro partes para desarrollar, ¿no? Una es la identificación del encuestador o entrevistado. Si decimos que es anónimo, que hemos dicho que generalmente la encuesta es anónima, entonces irá pues por lo menos la nota de la identificación del encuestador o para que sepas la numeración, por ejemplo, el número de cuestionario, qué fecha lo has aplicado y quién lo ha hecho, porque puedes contratar personas que te ayuden a aplicarle a la encuesta, ¿no? Entonces, esos detalles puede ser el lugar donde aplica la encuesta, cuando, por ejemplo, hacen las encuestas de información sobre ciertos productos, ¿no? Contratan varias personas, las capacitan y las mandan, por ejemplo, a todo Arequipa, a diferente lugar, para que hagan entrevistas en forma aleatoria, ¿no? Pues ahí es cuando, ahí sí que tenemos que colocar en la ciudad. Entonces, eso es algo sencillo. Para nosotros sería, por ejemplo, el número del cuestionario y la fecha que se ha aplicado, ¿no? Y tengamos ordenado. Lo básico es la introducción que no puede faltar. La introducción es básica en su cuestionario, jóvenes. Así sepa de que lo estoy usando de otro lugar, que sí validado, es que este cuestionario tenga el objetivo que conocer y decir, ¿no? La presente encuesta o cuestionario tiene el objeto de dar a conocer, o sea, cuál es su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí va a hablar sobre lo que es bullying, ¿no? Y sobre estrategias empleadas por usted como profesor. La siguiente encuesta, que es algo también importante es señalar para que pueda participar, porque a veces hay rechazo de llenar la encuesta, es que es anónima, o sea, debemos escribir. La siguiente encuesta es anónima, no podemos dejar de escribir. Y también por lo cual invitamos a contestar con qué, con sinceridad, que no, si es anónimo, le permitimos que pueda, con mayor sinceridad o veracidad, pueda responder o marcar el cuestionario, ¿no? No al azar, ya que la información solo se utilizará para fines académicos. Estas cosas deben aclararse y eso nos va a permitir ayudar a cada uno de ustedes a aplicar la encuesta, ¿no? La encuesta es que yo te dé, así como el examen, yo tengo mis 100, ustedes son 100 alumnos, yo tengo mis 100 exámenes y los reparto a cada uno. Es como una encuesta y cada uno lo llena, pero deben recalcar al momento de aplicar que lean por favor esa introducción. Al momento que lean esa introducción es también como nos ayuda, como que da un consentimiento informado, ¿no? Algo parecido nos va a ayudar porque lo está llenando. Si él se negara, no lo llenaría, simplemente dijo, no, no voy a participar, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde a la parte de la introducción, que no puede faltar en su encuesta. La otra es o su cuestionario. En sí, el cuestionario es la parte que ayuda, el instrumento de la encuesta. Ya vienen las preguntas personales, ¿no? O lo que llamamos la ficha de recolección de datos, donde tú incluyes la edad, el sexo, de repente el nivel de instrucción, si está el estado civil, el nivel socioeconómico, huérfano, no, la procedencia, eso, ¿no? Depende de lo que estás haciendo, por ejemplo, antigüedad en el cargo, cuántos años te estudias, en qué año estás, algo así. Son preguntas generales de variables, ¿qué? Variables simples. Ahí va en la ficha de recolección de datos. Son variables simples. Entonces, está compuesta estas preguntas personales y por los temas. ¿Y por qué más? O sea, la ficha de recolección de datos y de los instrumentos de las variables complejas.
Por ejemplo, puede ser el nivel socioeconómico, es una variable compleja, el hábitat familiar, otra variable compleja, la autoestima, variable compleja, violencia familiar también es una variable compleja. No es que preguntan, ¿te pegan o no? No es suficiente, ¿ya? Entonces, acá tenemos más o menos, se trata de pegar algo para que tengan idea. Y una cuarta parte, a veces se acostumbra, no siempre, poner una pregunta abierta, ¿no? A la persona que se entrevista para que diga, por ejemplo, ¿qué sugerencias diarias para prevenir y resolver el sistema sobre este tipo de situaciones entre los alumnos? A veces coloca, ¿está satisfecho con la atención que se le ha dado? O sea, para que diga por qué, ¿no? Es algo un poquito que le da cierta libertad a la persona y no encasillarle en ciertas preguntas que es del cuestionario, sino que para que se pueda explicarnos un poquito mejor por qué se siente bien o no se siente bien. Entonces, eso sugiero que puede haber una pregunta abierta. O también a veces, cuando hacemos una pregunta, por ejemplo, a ver, usted ha padecido, y uno escribe, ¿no? Porque es un cuestionario. Usted cuando era niña no, ha recibido vacuna, por ejemplo, contra la polio, luego contra el sarampión, contra la tosferina, contra el tétanos. Entonces, a veces es largo o si no hay una vacuna nueva y otros, puede haber una pregunta abierta que otro, no cuál. Entonces uno escribe y hace una línea abierta porque de repente dice, me coloqué de repente contra la fiebre tifoidea, se me ocurre, ¿no? Aparte de las que ya conocemos. Entonces, a veces tenemos que dejar una pregunta así como semiabierta para que la persona pueda completar. No, no debemos ser tan tajantes en casillarlos en algunas preguntas. ¿Listo? A ver. Entonces, vamos ya en sí a esta parte importante que es el trabajo de investigación y que, por favor, esta es la estructura que ustedes tienen que hacer. Yo les especifico en mi grupo y también tanto el grupo de todos, tenemos el mismo esquema de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta producción y registro de datos? Tenemos que colocar ¿qué? Hablar, dice, de la coordinación. Primero, producción y registro es número, letra D, no es 5, 6, nada, coordinación. ¿Qué voy a hacer? Acá les he pegado algo de un al estudiante, dice, para recolección de datos se solicitará la autorización a la gerencia del hospital tantos, asimismo se coordinará con la jefatura. ¿Qué está haciendo? Lo que está hablando de la coordinación. No me van a poner coordinación dos puntos, no, tienen que narrar lo que están haciendo para que ustedes puedan aplicar o recoger su información, ¿no? No es que vengan y de frente se entran al hospital y van a aplicar las encuestas, no. Tienen que haber, a veces, ¿no? Se presentó una solicitud al director para que él pueda conocer acerca del objetivo del trabajo de investigación, asimismo el jefe de servicio, y, no, bueno, nos dé el tiempo oportuno para poder aplicar las fichas, ¿no? Entonces tiene que estar aquí. Y esa es la primera parte que se refiere a la coordinación. Del consentimiento informado, sé que abajo hay consideraciones éticas. Acá solo se mencionan, nada más, no se describe. Una vez, ay, me pasé. Dice, una vez aceptado, el trabajo de investigación se aplicará al consentimiento informado, anexo 1, explicando a la puérpera el motivo de la investigación respetando los principios. Eso si quieren, no, no es necesario, simplemente dice, una vez aceptado, o sea que han aceptado a que se aplique la encuesta, no previamente haber aceptado a través del consentimiento informado, punto, anexo 1, y siguen narrando, no es necesario que me explique, solo es mencionarlo nomás. Pero lo que sí tienen que hablar es acerca de la ficha de recolección de datos y siempre está con su anexo. Se procederá a entrevistar, acá fuera entrevistan a la gestante, por eso les digo, ¿no? Generalmente la entrevista a veces es uno, a veces por el tipo de población que también tenemos, ¿no? Si es una población de viejitos, de ancianitos, a ver, dale pues las encuestas que te llenen con lapicero, ¿mirará? No van a mirar. Algunos no saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Una entrevista. En este caso han hecho, han puesto entrevista, así dice yo, no simplemente lo he copiado y lo he pegado para a las gestantes. O sea, creo que a cada gestante le han recogido la información. Entonces, dice, se procede a entrevistar. Ustedes pueden colocar, ¿no? La técnica de los datos se empleó fue el cuestionario, fue la encuesta o fue la entrevista. Pero acá ya lo menciono, entrevista. Con la ficha de recolección de datos, anexo 2,
y la escala socioeconómica modificada de Amat León, anexo 3. O sea, los diferentes instrumentos que ustedes van a señalar y tienen que colocar los anexos, ¿no? ¿A quiénes? A puertas que cumplan con ya, bueno, pasamos a la técnica que usará. Acá lo he puesto, mire. La técnica que se va a usar es la entrevista. La técnica que se va a usar es ¿qué? La encuesta. O sea, depende de lo que ustedes van a hacer, pero tienen que escribirlo, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar entre la producción y registro de datos la ficha de recolección de datos generales. Anexo 2. Dice, nos van a permitir indagar sobre características personales, socioculturales y obstétricas de la población de estudio, como la edad, estado civil, ocupación, procedencia. O sea, se refiere a mencionar aquellas que son variables simples, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuántos? ¿Estado civil? Casada, ¿no? Soltera, algo así. Ocupación, estudiante, ¿no? Su casa, etcétera, ¿no? Procedencia de repente de la zona, a ver, de Islay o algo así, ¿no? Entonces son preguntas muy eh, específicas y las respuestas también. ¿Ya? Entonces aquí van dentro de la ficha de recolección de datos. Acá no hay ni una variable compleja. Entonces, hablamos nuevamente. Coordinación, solo el consentimiento está casi, no está en negrita, solamente va a mencionar que previo de haber aceptado la persona con consentimiento informado, se procedió a aplicar la ficha de recolección de datos. Anexo tantos, ¿no? Y hay que colocar la técnica, que se encuesta esa entrevista, y vamos a los instrumentos. Es decir, los instrumentos. Antes de pasar, entonces ya hemos escrito la ficha de recolección de datos. Acá dice que vienen los instrumentos. ¿Qué tiene que tener estos instrumentos para que yo lo pueda considerar como instrumento de mi trabajo? Uno, antigüedad de 5 años en relación a la validación. De 5 años en relación a validación. ¿No? Si esta es por expertos, o sea, tienes que decirme, no, fue validado por Juanito Pérez en el 81. No, ¿cómo fue su validación si lo hizo Juanito Pérez? Ah, lo hizo por expertos y la confiabilidad que encontró fue de 0,87. Tengo que escribir, pero tiene que ser en el país, no que han hecho una validación en Bolivia, en Europa, no, tiene que ser en el país. Si es todavía en nuestra región, mejor todavía. Y si es una validación última, mucho mejor. Puedes haber encontrado, de repente estamos ahora en 25, de repente la del 20, mejor sería la del 23 y así, ¿no? Entonces vamos eligiendo qué tipo de validación en el instrumento. ¿Qué más? Hay que también describir el número de preguntas, si es tipo Likert o de múltiple elección, ¿no? El instrumento, el puntaje de cada ítem, cuánto va a valer cada ítem, la sumatoria para establecer los rangos o categorías, y tenemos acá ejemplos del aula familiar y ficha socioeconómica. Entonces vamos a pasar, ahorita regresamos de nuevo. Entonces vamos a ir a los instrumentos, cómo se escribe. Veamos acá. Instrumento. Cuando ustedes coloquen instrumentos, no van a ponerles 3, 4, 5, simplemente es instrumento. Lo que sí deben escribir es con el nombre y apellidos del instrumento como es. Yo no voy a poner acá nivel socioeconómico de Amad y León. No, así no es. El título del instrumento es Escala Socioeconómica Modificada de Amad y León. O sea, yo no puedo acortarle, ni quitarle, ni cambiarle. Ese es su nombre y es como debe ir así, resaltado, ¿no? Y recién empiezo procedo a describir qué se emplea para clasificar a la población en estatus sociales, qué considera qué variables, ¿no? Qué evalúa cada pregunta, dice acá, con sus alternativas, su respectivo puntaje. Este es más bien tiene su puntaje dentro, ya después lo vamos a ver, ¿ya? Dice, el puntaje obtenido en cada variable se suma y se obtiene un total que puede ir desde 50 hasta 100. Y de acuerdo con el puntaje se clasifica. Aquí están los rangos o categorías, ¿no? Tienes un nivel socioeconómico bajo, medio o alto, ¿sí? El de nivel de conocimientos y actitud frente a la donación de órganos y tejidos en estudiantes de ciencia de la salud, en tanto, ya. Y solo he puesto eso para que tengan en cuenta, ¿no? Nada más. ¿Qué se llama? El instrumento no hay nombre. Entonces yo busqué y debe ser un instrumento que se llama nivel de conocimientos y actitudes, ¿no? De estudiantes. Hasta ahí podría ser, ¿no? Tejidos en estudiantes. Porque lo demás en ciencia de la salud, eso no creo, pero más o menos lo resaltado. Fue evaluada, ¿por qué? Ya estamos hablando de la validación por expertos con la B de Aiken, resultados válidos, ya que muestran una fuerte consistencia y homogeneidad en las prestaciones de 5 jueces expertos, ya lo hecho por expertos. Cuenta con un alfa de Cronbach de 0,91. Y pongo la bibliografía
de donde yo estoy sacando esa información. Espero que no se olviden, jóvenes, no vamos a repetir. Ya todos los docentes miramos esto, que esté la validación, cómo fue la validación de contenido, estamos viendo, porque es la que más hacemos, podemos pedir la validación completa, que sería la de criterio, ¿no? Que es la otra, también podría ser. Cuenta con alfa de Cronbach, que vendría a ser la confiabilidad, ¿no? O por dos mitades también. Entonces, hay que colocar la bibliografía de donde yo he sacado esto de este alfa de Cronbach y donde me dice que cuándo lo han evaluado, en qué año se ha evaluado. O sea, no se olviden. ¿Qué más dije que tenía que? Voy a regresar un ratito. ¿Qué más dijo? Ah, ya. Este número de preguntas, si es de tipo Likert, y hemos cumplido lo de acá arriba. Entonces, es de múltiple elección, puntaje de cada ítem. Vamos a revisar. Entonces, dice, se evaluó a través de la escala de Likert de 5 ítems, porque el Likert puede ir hasta 7 ítems. Algunos eligen solo 5 con la opinión más positiva con 5 puntos y la más negativa con un punto. Acá estoy estableciendo los puntajes. ¿Qué más dice? El puntaje fue sumado y se calificó de la siguiente manera de acuerdo a su distribución percentil. Y aquí están los actitudes orales, percentil 21 a percentil 33 y etcétera, etcétera. Entonces, ya me están dando los rangos o categorías. Acá también hay un rango o categoría. ¿Qué más? En este caso dice, se va a describir detalladamente los instrumentos, sí se está describiendo. Validación, confiabilidad, cómo, cuántas preguntas tiene, este instrumento tiene 10 preguntas, 12 preguntas, esto que lo he pegado, ¿ah? Y hay varias deficiencias, si se dan cuenta, ¿no? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Cómo estás, cómo se califica con tipo líquido o son de opción múltiple, ¿no? ¿Cuánto vale cada pregunta? Tengo que referir que una vez que se sume, se establecen los rangos o categorías de tales, ¿no? Entonces pongo así ordenado, pero ¿qué hacen ustedes? Como que les falta el papel, jóvenes, lo colocan acá, todo junto en la línea, no, sean ordenados, se ve agradable y es más fácil para poder observar cómo ustedes colocan los rangos o categorías de estos instrumentos. Entonces es mucho más fácil para incluso para los jurados. ¿No? No que está todo apiñado, como que ya se acaba no hay líneas, ya no hay papel. No, tiene que ser ordenado. Está igual acá. Serán aplicados los instrumentos, condiciones, los criterios ya están acá y que no debe haber un sesgo, ¿no? Y luego, por supuesto, irán las consideraciones éticas, etcétera. Voy a regresar. Ahora, este instrumento, jóvenes, que son parte del diseño, está acá abajo, ¿no? Tenemos que tener instrumentos que nos ayuden, que sean ampliamente controlados, ¿no? Que estén instrumentos calibrados, que estén estandarizados, y para eso hemos hecho pues nuestra operacionalización de variables, ¿no? Para saber si están calibrados, realmente ese es el instrumento que corresponde según el objetivo que nosotros estamos eligiendo. Miren, qué chiquita es la clase. Eso es todo. ¿Qué dice? Se afirma que la sección métodos debe ser lo suficientemente claro, preciso y explícito, de modo que otro investigador con solo leer puede ser capaz de replicar el estudio. Me interesa este estudio, está tan descrito, tan ordenado, tan bonito, de repente hay una cosa diferente de población. Eso lo han hecho en una zona urbana, de repente yo puedo ir a una zona de alto andina y aplicar dependiendo del tema, ¿no? Por ejemplo, esto lo han hecho estudiantes de ciencia de la salud. ¿Y qué dicen, por ejemplo, los que no son estudiantes de salud, ¿no? Los que están en general, los otros universitarios, ¿estarán de acuerdo en donar o no? Cuando sabemos que hay gran necesidad de donación, ¿no? Entonces, podemos dar otra óptica, ¿no? A poder plantear nuevos trabajos, siempre revisando que no lo hayan hecho dentro de los 5 años, porque a veces están entusiasmados, pero no hacen una revisión exhaustiva y ya están elaborados. Entonces, eso va a evitar que ustedes puedan desarrollar esta parte que es tan simple y tan sencilla, que es lo que yo me he centrado, es que sepan conocer las técnicas de acuerdo a los enfoques y cómo yo debo describir dentro de mi trabajo de investigación. Si quieren copiarse así, pues así será, ¿no? Exactamente como está aquí. Voy desarrollando. Pero les he dicho que acá está demasiado extenso, le he puesto acá, creo, ¿no?
pero lo he mencionado, estoy explicando con motivo. Simplemente estudiando por el motivo de investigación, punto, nada más, no tenía que respetar principios éticos, nada tenía que escribir. Motivo de investigación, ¿qué se pasa? ¿No? Y se procedió a entrevistar o aplicar la ficha. Yo en vez de poner entrevistar, yo hubiese puesto la palabra acá, está mal aplicado. Se procedió a qué? O procederá a aplicar la ficha de recolección de datos. Es lo más correcto, acá está mal, ¿no? Entonces se procederá a qué? A aplicar la ficha de recolección de datos y los instrumentos como la de Amadillón, y etcétera, este. Tampoco es necesario que ponga a puérperas que cumplen criterios, tampoco, porque eso ya está en la población de estudio. Simplemente, ¿qué vas a hacer? Suficiente. No repitamos lo mismo. La técnica que vamos a usar y luego la descripción que acabo de mencionarles, ficha de recolección de datos, luego los instrumentos en ordenadito, teniendo en cuenta validación, teniendo cuánto es el puntaje de cada respuesta, ¿no? La sumatoria y los rangos o categorías que están acá establecidas. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Es muy simple la lección, pero espero que lo hagan, que no tengamos que repetirlo, ¿no?